de hoy, en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Carlos Yoshimoto acerca del género del cuento. A mí me interesa, por ejemplo, ese tipo de cuentos, ¿no? Aquel cuento que está sometido a sus propios márgenes y que, por ejemplo, en el caso de Hemingway, a veces ni siquiera uno es capaz de definir como un cuento, sino más bien como una novela breve, ¿no? Así que la extensión, el final, el desarrollo, el uso del lenguaje, todo eso me parece un vehículo de experimentación, y me interesa el cuento que tiene precisamente esa apertura, ¿no? Carlos Yoshimoto es un escritor peruano que ha incursionado en el ensayo y la narrativa. Su libro intitulado Las Islas le valió para ser considerado como autor revelación en 2006. Por su parte, la revista británica Granta le incluyó dentro de su selección de los mejores narradores jóvenes en lengua española en 2010. Y su compilación de cuentos Lecciones para un niño que llega tarde le llevó a ser publicado en España en 2011. Actualmente, el autor radica en Viña del Mar, en Chile, donde se desempeña como profesor e investigador. El género de cuento que más me interesa como ejercicio es aquel cuento que los grandes maestros han alterado, ¿no? Por ejemplo, los finales de Carver, ¿no? Son redondos, son más bien intuiciones. La coherencia interna, cuando uno lee, por ejemplo, los cuentos de Clarice Lispector, encuentra muchas cajas chinas. En algunos cuentos uno lee como si estuviera experimentando la visión de una bomba de racimo, por ejemplo, ¿no? El cuento va detonando en diferentes momentos con nuevas historias dentro de otras, ¿verdad? Me encanta la poética de Felisberto Hernández, por ejemplo. Es un cuentista que experimenta con la narrativa del sueño, y entonces obviamente no encuentras un ordenamiento, una estructura lógica, ¿no? Tal como la entendemos desde una perspectiva realista tradicional. Con él a veces las historias simplemente se abandonan. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? El Cocodrilo de Felisberto Hernández, una obra maestra, yo creo. Yo soy muy fan, y mi mayor autor de culto es Felisberto Hernández. Es un autor que felizmente ha sido revalorado últimamente, ¿no? El Cocodrilo es la historia de un vendedor de medias o de calcetines o de medias de mujer, ¿no? Es difícil describir los cuentos de Felisberto Hernández porque no hay argumentos propiamente, ¿no? Él juega mucho con las intuiciones que se van confundiendo entre el sueño y la realidad. Así que es un cuento de muchas percepciones ambiguas. Pero bueno, el argumento en verdad es sencillo. Es la historia de un vendedor de medias para mujer que descubre de pronto que aumenta su capacidad de venta cuando llora. Entonces se pone a llorar y conmueve a las mujeres y les termina vendiendo sus medias, ¿no? Y bueno, se vuelve muy famoso entre la comunidad de vendedores de medias para mujer, ¿no? Se vuelve una celebridad, ¿no? Pero todo el mundo lo llama el Cocodrilo, ¿no? Porque es un falso llorón. Y no les cuento el final porque es parte de la gracia. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo literario de Felisberto Hernández? Yo creo que cuando uno lee a Felisberto, aprende, por ejemplo, a utilizar las comparaciones y las metáforas, ¿no? Tú sabes que es posible leer a los autores también desde una perspectiva técnica. Por ejemplo, la prosopopeya, que es la confusión, digamos, de la naturaleza a la que se le otorga condiciones o sensibilidades humanas, ¿no? La prosopopeya, por ejemplo, cuando uno lee a Juan Rulfo, es notable, ¿no? Hay una frase muy bella que dice, nos han dado la tierra, ¿no? Dice, una gota de lluvia cayó y la tierra se la bebió en su sed, ¿no? La tierra como casi un organismo vivo, ¿no? Que está bebiéndose el agua. Bueno, la prosopopeya, por ejemplo, en Rulfo es hermosísima siempre, ¿no? Y en Felisberto es siempre la comparación, ¿no? Los símiles son extraordinarios. Él era pianista, así que su prosa es absolutamente musical, y él apela mucho a estas disonancias que a la vez son sumamente sonoras, en un buen sentido, ¿no? Melódico, y que él traduce a través de las figuras retóricas, sobre todo la comparación, las metáforas, ¿no? Yo diría que el lenguaje en Felisberto es extraordinario. Otra de sus cualidades es la capacidad que tiene de traducir el lenguaje del sueño, ¿no?
Cuando soñamos no sabemos exactamente cómo narrar lo que hemos soñado, precisamente porque es un lenguaje inconexo, fragmentario, ambiguo, ¿no? Lleno de nubosidades y de ambigüedades, ¿no? Visuales. Felisberto es uno de los únicos autores que ha logrado eso, ¿no? Darle un lenguaje literario al sueño, ¿no? Hay muy pocos, yo creo que Clarice Lispector sería otra, Mircea Cartarescu, que estuvo por aquí también, es otro de los autores que sabe darle un lenguaje a esa experiencia, ¿no? En la punta de esa calle había una tienda. Al entrar me encontré en una habitación llena de trapos y chucherías hasta el techo. Detrás del maniquí apareció una niña como de 10 años que me dijo con mal modo: ¿Qué quieres? ¿Está el dueño? No hay dueño. La que manda es mi mamá. ¿Ella no está? Fue a lo de doña Vicenta y viene enseguida. Apareció un niño como de 3 años. Se agarró de la pollera de la hermana y yo dije: voy a esperar. Empecé a jugar con el hermanito. Recordé que tenía un chocolatín de los que había comprado en el cine y lo saqué del bolsillo. Rápidamente se acercó el chiquilín y me lo quitó. Entonces yo me puse las manos en la cara y fingí llorar con sollozos. Él me observaba inmóvil y yo cada vez lloraba más fuerte. Por fin, él se decidió a ponerme el chocolatín en la rodilla. Entonces yo me reí y se lo di, pero al mismo tiempo me di cuenta que yo tenía la cara mojada. Al regresar, Carlos Yoshimoto nos hablará de uno de sus narradores mexicanos favoritos y también nos compartirá sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Carlos Yoshimoto posee un universo creador propio, nutrido por la libertad imaginativa de la óptica infantil y o juvenil, entre lúdica y pesadillesca. Ricardo González Vigil. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Carlos Yoshimoto acerca del género del cuento. Para mí el cuento está muy regido por perceptivas o por normativas. Por ejemplo, el cuento es el género que tiene más decálogos. Si te das cuenta, no ocurre eso con la novela y mucho menos con la poesía. Y ambos géneros, en principio, tanto la novela como la poesía son géneros que permiten una flexibilidad muy amplia, ¿no? Los autores experimentan con la estructura, con el lenguaje y con la mezcla de otros géneros, ¿no? Con el cuento no ocurre eso necesariamente. Y si te das cuenta, los grandes maestros del género del cuento heredan formas de escribir, ¿no? Y el cuento se limita a ciertos, o por lo menos intenta encasillarse en ciertos patrones. En tu opinión, ¿qué tan estrecha es la relación que guardan el cuento y la poesía? Yo diría que tiene en común con la poesía, cuando es un buen cuento y es una buena poesía, una cualidad de revelación que necesariamente surge de la intuición. Creo que la poesía, la gran poesía y el gran cuento son resultados de la intuición muchas veces. Incluso en aquellos cuentos que tienen, o aquellos poemas que tienen aparentemente una formalización muy cerebral o intelectual, hay elementos intuitivos sin duda, ¿no? Una de las características de la poesía, a diferencia de la novela o de la narrativa en general, es que emprende una exploración que es mucho más profunda y que supera el lenguaje. O sea, hay cosas que no podemos decir con el lenguaje, son indescriptibles, incapaces de ser dichos, ¿no? El buen cuento para mí tiene eso. Cuando el cuento sugiere y abre puertas hacia experiencias que no se pueden describir, ¿no? Porque sobrepasan los códigos lingüísticos, ¿no? Creo que estamos frente a una experiencia poética, ¿no? Así que el cuento y la poesía para mí tienen un diálogo muy cercano. ¿Cuál sería el segundo relato que te gustaría recomendarnos? Nos han dado la tierra. Es una historia que obviamente relata la experiencia de la Revolución Mexicana
Y lo fascinante es el modo en que cuenta, ¿no? El hallazgo de lo que no se puede hallar, o el hallazgo negado de la esperanza, ¿no? Hay una profunda ironía en ello, ¿no? Porque los campesinos que han ido en pos de la tierra prometida se encuentran con una tierra árida, muerta, ¿no? Muy rulfiano en ello, ¿no? Ya de algún modo precede a Pedro Páramo, ¿no? Me encanta ese cuento precisamente y lo enseño mucho en mis cursos porque creo que técnicamente es de un virtuosismo extraordinario y es una revelación precisamente de lo que te decía antes, ¿no? De la mirada. La mirada de Rulfo hace nueva esa experiencia, ¿no? Y nos involucra a nosotros en la experiencia del desencanto, ¿no? Así que si pudiera elegir dos cuentos, sin duda serían los cuentos de Felisberto y de Juan Rulfo. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo de Juan Rulfo? A Rulfo se le relaciona mucho, sobre todo, con la innovación técnica cinematográfica, ¿no? En eso tiene muchas influencias del cubismo, en la fragmentación del relato, ¿no? Y con la edición, que viene del cine, por supuesto, ¿no? El gran ejemplo es Pedro Páramo. Y es algo que luego va a tener mucha influencia en los autores del boom, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Rulfo ya lo hacía mucho antes, ¿no? Hay una influencia del cine en él, pero yo creo que sobre todo hay un lenguaje en él que es profundamente poético, ¿no? No solamente porque su narrativa está constantemente enriquecida por las figuras retóricas, te hablaba de la prosopopeya, pero también de la metáfora, de las comparaciones, ¿no? Y en él hay una síntesis muy rica, ¿no? Nos lo expresa ya el hecho de que haya tenido 2 libros, ¿no? Haya tenido que publicar 2 libros tan buenos, ¿no? Para entrar al canon hispanoamericano universal, ¿no? Eso se traduce también en sus historias, en sus cuentos, ¿no? Son síntesis todas de experiencias, ¿no? Iluminadoras, ¿no? Obviamente relata la experiencia de la Revolución en México, pero eso no se limita, como hay muchas otras obras de la Revolución, a un contexto y a una región, ¿no? En él se universalizan y se convierten en grandes alegorías de la vida, ¿no? Así que esa síntesis de tradiciones, ¿no? de técnicas, en él confluyen en una dirección de descubrimiento, ¿no? Del género, ¿no? En este caso del cuento, como algo latinoamericano, ¿no? Con él creo que empezamos a ver el gran cuento latinoamericano, ¿no? Cae una gota de agua grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos, pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa, y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Al volver, nuestro invitado nos hablará de una de sus autoras latinoamericanas favoritas y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. El relevo generacional está representado por Carlos Yoshimito, autor de un interesante y singular grupo de relatos ambientados en un Brasil soñado, escuchado y leído, un Brasil más allá del tiempo. Diario El Comercio. Café Chekhov conversa con el escritor Carlos Yoshimito acerca del acto de leer. Mis padres nunca fueron lectores, pero tuvieron una biblioteca en casa para que sus hijos la descubrieran, ¿no? Así que para mí fue la ampliación de un mundo de afecto, ¿no? Y para mí la lectura es un refugio, en tanto es un espacio de conversación. Yo siempre estoy conversando con los autores que leo.
¿Qué podrías compartirnos acerca de la tarea del escritor de combinar elementos del lenguaje a fin de iluminar la realidad? Yo te responderé con una cita de uno de mis autores favoritos, que además es un gran cuentista y un gran novelista, y sobre todo un gran poeta, aunque no escribió, creo que poesía. Sin embargo, hay poesía en su novela y hay poesía en sus cuentos, que es un escritor brasileño que se llama João Guimarães Rosa. Tiene una colección de cuentos que yo creo que debe ser una de las cumbres de la literatura latinoamericana, que es Primeras Historias. Y en uno de sus cuentos, que se llama El espejo, él tiene una frase que yo me he robado en algún cuento como epígrafe, y que dice: cuando nada ocurre o nada acontece, hay un milagro que no estamos viendo. Y a mí me parece precisamente que eso es una función del escritor, ¿no? O de la escritora. La función es iluminar aquello que lo cotidiano ha ido ocultando, ¿no? Precisamente esos milagros que han sido ocultos por la rutina o por la regularidad de la vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que la experiencia narrativa, poética, teatral, etcétera, consiste precisamente en saber observar. Lo que pasa es que los escritores observamos gracias a las palabras también, pero la experiencia lingüística es una forma de mirar, ¿no? Y en la medida en que miramos de un modo novedoso, expresamos de un modo novedoso, ¿no? Los escritores somos especie de magos, ¿no? Que hacen trucos y que ocultan toda una serie de técnicas, ¿verdad? de engaños, para generar en el lector o en la lectora una revelación nueva del mundo. Precisamente es el mundo que miras a diario y que sin embargo no ves, ¿no? ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? Hay un cuento de Clarice Lispector que se llama La mujer más pequeña del mundo. Es una especie de sátira etnográfica, en realidad, ¿no? Es la historia de un etnógrafo que llega al África y descubre una raza de pigmeos que son pigmeos de pigmeos, ¿no? Que son hombrecitos y mujercitas. Y descubre entre todos ellos a una mujer muy, muy pequeña, muy diminuta, ¿no? Que se enamora perdidamente de él, ¿no? del etnógrafo. Y la historia es curiosísima porque cuenta ese primer hallazgo, ¿no? Desde el lenguaje pseudocientífico, y al mismo tiempo va fragmentándose en pequeñas reacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa historia se publica en un periódico y tenemos de pronto la reacción de una mamá que está leyendo el periódico y se entera de la pequeña mujercita, ¿no? Y dice: uy, pero qué desgracia, ¿qué va a hacer de ella?, ¿no? Y se lo cuenta a su hija. Y luego vemos a la vecina que está volviendo a leer esa noticia, etc. Son pequeñas historias dentro de una historia que giran alrededor del hallazgo de esta pequeña mujer, ¿no? Obviamente aquí hay una crítica feminista de fondo, ¿no? Pero está maravillosamente relatado, como no solamente desde un punto de vista narrativo, ¿no? Técnico, quiero decir, cómo organiza, recuenta esta historia, ¿no? Cómo la reconstruye, sino también desde el lado humano, porque todos estos personajes están vivos, ¿no? Contagian ternura, que es un elemento muy lispectoriano, ¿no? ¿Cómo describirías el estilo literario de Clarice Lispector? Hay algo de ella que es estrictamente poético, ¿no? Te lo decía hace un momento, la poesía combate con aquello que no puede decir, y por eso es maravillosa, ¿no? Y por eso es el género más rico, y lamentablemente está perdiendo un espacio de influencia, ¿no? Ahora le damos más importancia a la novela, ¿no? Nadie se acuerda de los poetas en realidad, pero la poesía es el verdadero desafío del creador o de la creadora, porque es precisamente batallar con aquello que no puedes decir, ¿no? Y desde esa posición está contándonos las cosas Clarice Lispector, ¿no? Está batallando siempre con aquello que no puede decir. Y obviamente pues es una perspectiva ricamente femenina, ¿no? En la exploración de la soledad, de la alienación, pero es un hallazgo exquisito de la sensibilidad, ¿no? Y para mí Clarice Lispector es el mejor ejemplo de que cuando hablamos de narrativa y de poesía, en general, como decía Joseph Brodsky, hablamos de un combate gremial, porque en realidad no hay diferencias entre ambos, ¿no? O no debería haberlas. Y Clarice Lispector es una poeta en realidad, ¿no? O por lo menos tiene una narrativa poética. Entre mosquitos y árboles tibios de humedad, entre las hojas ricas de un verde más perezoso, Marcel Petrz se topó con una mujer de 45 centímetros, madura, negra, callada, oscura como un mono, informaría él a la prensa,
y que vivía en la copa de un árbol con su pequeño concubino. Sintiendo la necesidad inmediata de orden y de dar nombre a lo que existe, la apellidó Pequeña Flor. Su raza está poco a poco siendo exterminada. Pocos ejemplares humanos restan de esa especie que, si no fuera por el disimulado peligro de África, sería un pueblo muy numeroso. En nuestra próxima emisión, charlaremos con la escritora Ana Blandiana acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. El cuento, la narrativa y, por lo tanto, la historia está siempre reducida como una síntesis en el tiempo, así que reduce una parte de la realidad, lo suficiente como para poder transformarla en un símbolo para los lectores. Circulaban clandestinamente los poemas de uno de mis libros. Estos poemas se copiaban a mano en la época en la que yo estaba prohibida y tenía una prohibición de publicar mi poesía. Entonces los lectores encontraron la posibilidad de copiar los poemas a mano y llevarlos en el bolsillo. Fue así que mis últimos años en la dictadura estuvieron marcados por el hecho de encontrarme con personas desconocidas que se llevaban la mano al pecho y así me hacían saber que llevaban una copia de mis poemas en el bolsillo. Creo que en prosa me gusta sobre todo la prosa sudamericana, donde los bordes de la realidad se difuminan y no son totalmente claros. Aquella donde todo parece envuelto en una luz tan fuerte y poderosa que se convierte en un aura.